Buenas noches a la clase de aplicaciones web utilizando software libre. En esta sesión vamos a hablar acerca de diferentes puntos relacionados a nuestra clase. Vamos a empezar con la agenda. Vamos a dar una introducción a Node.js. Vamos a hablar sobre los servicios REST, sobre lo que es CORS, um, Express, que es la librería que vamos a estar utilizando para crear nuestro servidor web, y vamos a dejar un ejercicio. Vamos a iniciar hablando acerca de lo que es MinStack. MinStack es un término que se utiliza para definir cuatro diferentes tecnologías que como un todo van a formar um, algo, un conjunto de librerías que nos va a permitir generar sitios web y también desarrollar aplicaciones web dinámicas. Es importante mencionar que este stack es es de código abierto, es decir, es open source, es gratis para que cualquier persona lo utilice. Además, es importante mencionar que este Min admite programas escritos con JavaScript. También, en algunos casos, este stack se viene comparando con otro stack muy conocido que es el LAMP. En este caso es cuando se utiliza PHP. Sin embargo, es diferente, ya que los componentes de Min son un nivel diferente o superior. Se dice superior porque no se depende de la capa del sistema operativo para que este stack funcione. MinStack está formado por cuatro componentes, cuatro diferentes tecnologías que lo son MongoDB, Express, Node y Angular. Y es lo que en esta clase vamos a estar estudiando durante todo este periodo. Entonces, vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que es Mongo, de lo que es Express, de lo que es Angular y de lo que es Node. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver lo que es cada una de estas librerías. Vamos a empezar con la librería Mongo. Mongo es un programa de base de datos no SQL donde se utilizan documentos BSON o JSON binarios, que es lo que significa. Dentro dentro de este esquema min, lo que va a venir a jugar o lo que va a venir a representar es la interacción con la base de datos. Él nos va a guardar todas nuestras bases de datos y va a hacer que nuestra persistencia sea almacenada ahí. Y eso se podría decir que es la capa de persistencia de datos. Además, Express viene siendo eh, una librería escrita en JavaScript que se va a ejecutar sobre Node para poder generar un servidor web. Este servidor web admite conexiones SSL, TLS y se usa muchas veces directamente o se puede utilizar como un proxy inverso. Viene siendo similar a lo que es Apache o viene siendo dándonos acceso, proveyendo el acceso a Node para que um, se pueda acceder a un servicio web. Entonces podemos decir que Express va a ser la parte del servidor. Ahora, Node.js viene jugando un papel determinante porque es el que va a utilizar Express para poder exponer todo esto. Y además, Node nos va a permitir interactuar con el sistema operativo, con el sistema de archivos y diferentes otras librerías que va a proveer. Entonces tenemos que MongoDB es nuestra base de datos, Express va a ser nuestro servidor web y Node va siendo la capa sobre la que Express está escrita. Ahora nos queda por definir Angular. Angular va a formar y va a venir siendo parte del UI o el cliente que va a ser, um, que va a ser parte importante de Min, ya que esta es la parte visual, la que el usuario va a tener acceso, la que el usuario va a interactuar. Y como nosotros como programadores vamos a interactuar para hacer llamadas o requests
al servidor. Entonces, con Angular nosotros vamos a estar haciendo request al servidor y el servidor nos va a dar respuestas o responses. Angular va a hacer los requests utilizando un formato de datos JSON. Angular nos va a proveer las capacidades de utilizar Single Page Application, es decir, una única aplicación para manejar toda nuestra parte visual o de presentación o UI. Entonces tenemos que al combinar todo esto, tenemos el cliente, el servidor, la lógica de negocios va a estar almacenada en nuestro Express para la parte del servidor. La persistencia de datos va a ser la conexión entre Mongo, Express y Node. Y también Express va a manejar la parte de autenticación. La lógica de autenticación va a estar de este lado del servidor. Mientras que por ese lado vamos a tener a Angular, el cliente, que va a ser la presentación y va a ser la aplicación que va a hacer llamadas asíncronas al servidor. Teniendo esto claro, vamos a entrar de lleno con una introducción a lo que es Node.js. Pero antes vamos a describir Node.js. Node.js está escrito en JavaScript. Al estar escrito en JavaScript, da acceso a desarrolladores a poder manipular código de servidor, algo que anteriormente no se podía con JavaScript. JavaScript ha sido un lenguaje que inicialmente era únicamente para la parte de browser, para la parte de cliente. Sin embargo, con Node.js este paradigma cambió y este paradigma ahora nos permite escribir aplicaciones en el lado del servidor. Para utilizar esto, se utilizó un motor llamado V8 que vamos a ver más adelante, que lo que hace es ejecutar este código JavaScript fuera del navegador web. Inicialmente este motor V8 eh, fue utilizado en Chrome. Además, Node.js permite la utilización de un lenguaje que relativamente no es tan complejo y que da la oportunidad de poder tener JavaScript en todas partes. Porque con JavaScript podemos escribir en Node, abre una gran posibilidad como desarrolladores para escribir código no solamente para servidor, sino también con Node.js hay algunas interacciones con diferentes otros tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones de escritorio, aplicaciones nativas, aplicaciones incluso para Raspberry Pi, que es un tipo de dispositivo um, que sirve para controlar a un más bajo nivel otros dispositivos de hardware. Entonces podemos unificar el lado del cliente y el lado del servidor para utilizar el mismo lenguaje. Esa es una ventaja que nos presenta Node.js sobre otros servidores, otros lenguajes que tenemos que primero programar en JavaScript nuestro UI y luego vamos a ir al servidor y tenemos que cambiar ya sea Java, C Sharp, otra sintaxis, otro completamente diferente. Mientras que aquí vamos a unificar las dos, el UI la parte del servidor utilizando la misma tecnología de JavaScript, que es ampliamente usada y que podemos obtener muchos soporte de la comunidad, porque es una comunidad que es muy grande, entonces hay muchas respuestas, hay muchas mejores prácticas, hay muchos recursos educativos que podemos tomar. Entonces es importante mencionar que JavaScript es lo principal de Node.js y es lo que debemos saber. V8. V8 es un engine de JavaScript, el cual fue desarrollado inicialmente por Google y que es de código abierto también y está escrito en C++. Además, no solo eso, es utilizado también por otras bases de datos no SQL como Couchbase y MongoDB, que vamos a estar viendo también en este curso. Este motor fue lanzado el 2 de septiembre del 2008, así como la primera versión del navegador Chrome, que es el que implementó inicialmente este motor. Además,
Es importante mencionar que está escrito en C++, por lo tanto, este engine lo que hace es convertir nuestro código de JavaScript a compilarlo a C++ y luego esto lo compila a un más bajo nivel para poder tener nuestro código JavaScript convertido a código máquina, como lo vemos en esta parte. Y entonces, ya que lo tenemos en código máquina o lenguaje máquina, ya este código se va a ejecutar. Entonces, es un motor muy importante para compilar tanto el browser eh, como en Node.js porque está escrito en un lenguaje de bajo nivel como C++. Es importante conocerlo, aunque hay otros tipos de motores también y este no es el único. Sin embargo, este es el más usado y recientemente otros browsers ah, como Internet Explorer se cambiaron a este motor. Ahora vamos a hablar sobre REST API. REST API viene de la sigla Representational State Transfer y básicamente para buscar una definición sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos, generar operaciones sobre esos datos y utiliza los formatos posibles XML y JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP, um, que disponen de una gran capacidad pero también complejidad. Utilizar SOAP a veces es preferible una solución más sencilla de manipulación de datos como REST. Resumiendo, REST API es un servicio web, es una aplicación creada en el backend. Esta aplicación creada va a exponer cierta funcionalidad. Esta funcionalidad creada va a exponer ciertas rutas. Este servicio va a exponer cierto tipo de interacción con el lado del backend. Y algo que menciona aquí es que utiliza el HTTP. Al utilizar este protocolo, significa que cualquier dispositivo, cualquier cosa que tengamos, ya sea un web, móvil, algo de una tostadora, una cafetera que esté conectada a internet, una cámara inteligente, puede consumir un REST API. Todos estos dispositivos, mientras tengan el protocolo HTTP y entiendan lo que es HTTP, la transferencia de datos, pueden utilizar un REST API. Entonces, REST tiene varios principios básicos y es importante que los entendamos. Quiere decir, el primero, cliente-servidor. Este principio es el que dice que debemos separar las preocupaciones de la interfaz de usuario de las preocupaciones de almacenamiento de datos. Con esto hacemos y mejoramos la portabilidad de la interfaz de usuario en múltiples plataformas y mejoramos. Ok, esto lo que quiere decir es que al separar el cliente del servidor significa que vamos a separar la lógica. No va a estar la lógica en un solo lugar, como algunas aplicaciones donde la lógica está interactuada con el UI y las vistas y se le provee unos modelos y entonces las vistas tienen que hacer un procesamiento. No, aquí va a ser completamente separado. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas de tener un cliente y servidor es que podemos tener múltiples clientes. Podemos tener diferentes dispositivos accediendo al mismo servicio asíncronamente. Entonces, para hacerlo más práctico, puede decir, yo creo un API, un REST API, y lo puedo consumir desde la web, desde un móvil o desde cualquier otro dispositivo, porque es independiente. Y si alguien quiere accederlo, podría crear su propio servicio. De hecho, hay muchos servicios web abiertos en Internet donde podemos interactuar con el API. Si no mal no recuerdo, hay uno que te da todos los caracteres de Marvel. Hay un REST API para jalar todos los caracteres. Hay otro que es para jalar todos los Pokémon que hay, los diferentes Pokémon. Entonces nosotros mandamos un request de cualquier cliente y nosotros podemos interactuar con este REST API.
Algo importante es que no debe tener estado. Entonces, cada solicitud del cliente, el servidor debe contener toda la información necesaria para comprender la solicitud y no puede aprovechar ningún contexto almacenado en el servidor. Eso significa que no vamos a guardar nada en el servidor. Cuando se hace el request, nosotros mandamos la información que necesitamos y el servidor nos va a responder lo que nosotros estamos pidiendo. Si está correcto para el servidor, nos va a responder y si no, nos va a responder con un error. Además, la interfaz uniforme. Cuando aplicamos este principio de generalidad de la ingeniería de software a la interfaz del componente, se simplifica la arquitectura general del sistema y se mejora la visibilidad de las interacciones. Vamos a tener una lista de todas las interacciones que vamos a tener en nuestro API y vamos a saber qué hace cada ruta, cuál es la función, cuáles son los parámetros. Hay incluso herramientas que nos permiten visualizar nuestro API con los parámetros que utilizamos, con los parámetros de cada ruta para una mejor visualización. Entonces es una interfaz uniforme. Si nosotros aplicamos las reglas correctas para REST, vamos a tener un API muy bonito, muy organizado, muy ordenado y muy mantenible, que es muy importante. Sistema de en capa. Permite que una arquitectura se componga de capas jerárquicas al restringir el comportamiento de los componentes de manera de que cada componente no pueda ver más allá de la capa inmediata con la que está interactuando. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos interactuando con un usuario, con un REST API, por ejemplo, que retorna información de un usuario, nosotros no vamos a ver más allá de lo que hay ahí. Simplemente nos van a dar la información que nosotros queremos en el momento que queremos cuando lo solicitamos. Entonces, va a tener, a veces las REST API también tienen capas, digamos, de información. Por ejemplo, vamos a querer todos los posts, pero ahora voy a querer un post con un ID específico, le mando el ID y me lo retorna. Me retorna la información o los datos que yo necesito. Además, código a pedido, que es lo que estaba hablando. Cuando nosotros lo necesitamos, aumenta la funcionalidad del cliente. Es decir, el cliente puede estar mostrando otra información mientras está haciendo un request para obtener la información que está abajo. Y eso lo vemos con las aplicaciones tales como Facebook. Cuando nosotros llegamos al final de la página, él está haciendo una llamada síncrona a un servicio para poder cargar la otra parte. Eh, Además, la última parte, cacheable, cacheable, se refiere a que en algunos casos los APIs dan una respuesta que es muy parecida o es casi la misma siempre. Entonces esa respuesta puede ser cacheada o puede ser almacenada en caché de tal forma que, que es más fácil para el servidor retornar la misma información y eso hace que el servidor como tal no se recargue. Ahora vamos a ver cómo funciona el REST API con un diagrama. Tenemos aquí nuestro RESTful Server. Este RESTful es importante mencionar que no depende de una tecnología en particular. Es decir, un RESTful Server puede ser hecho en Node, puede ser hecho en Java, C Sharp, en cualquier otra tecnología de servidor que provea. Entonces, en este ejemplo de aquí vemos las rutas que se van a definir, que en este caso serían users, posts y products, ¿verdad? Um, Estas rutas como tal van a definir por debajo una funcionalidad, una serie de métodos que se definen en el backend, ya sea un registro, ya sea eliminar un usuario, crear un usuario, retornar todos los posts. Detrás de cada ruta van a haber varios métodos. Y para definir estos métodos utilizaremos controladores donde vamos a definir la ruta y el tipo de verbo HTTP que se va a utilizar para cada funcionalidad. Estas rutas a su vez retornarán datos en XML o en JSON.
En este curso no vamos a utilizar XML porque por la complejidad que esto conlleva de manejarse con JavaScript. Y JSON es muy amigo y se lleva muy bien con JavaScript. Entonces nos vamos a estar enfocando en eso. Los verbos HTTP se refieren a get, post, delete. Hay otro que se llama put, patch, básicamente. Entonces la forma como funciona es, tenemos users y vamos a mandar un request Ajax a esta ruta desde cualquier dispositivo cliente con una serie de parámetros y con un verbo. Si nosotros enviamos un get a users, es muy probable que lo que va a hacer esto es retornarnos todos los users que tenemos ahí o la lista de usuarios. Si nosotros mandamos un post a users, um, esto y mandamos los parámetros requeridos para crear un usuario, esto va a crear un nuevo usuario. Así también con put, que es un tipo de método que es para editar, y hay ciertas reglas que se deben seguir. Y delete, si nosotros hacemos un request a delete y de user y mandamos el ID del usuario, entonces el RESTful Server se encargará de borrar. Como vemos, cada verbo va a tener una funcionalidad asignada en el backend para poder interactuar, ya sea con datos o con lo que nosotros decíamos dentro de nuestro backend. Esto deberá estar almacenado dentro de algún controlador o alguna función que nosotros definamos. Lo importante aquí es que podemos utilizar este mismo API para cualquier tipo de dispositivo. Cualquiera puede accederlo. ¿Por qué utilizar RESTful API y por qué estamos hablando de esto? Porque RESTful API es muy versátil y nos permite crear aplicaciones de una sola página donde la interacción con la página es más fluida, donde no tenemos que recargar toda la página para poder ver un dato en particular, donde si queremos podemos estar viendo una información y por otro lado podemos estar cargando otra información sin tener que afectar el flujo. Además, con las tecnologías actuales de UI como Angular, React y Vue, es muy fácil manejar eh, los datos del usuario y la interfaz del usuario sin recargar la página. Entonces, aquí tenemos ya cómo funcionaría como un todo. Tenemos nuestro server, nuestras rutas, nuestros verbos y nuestro request, que también lo vamos a hacer en JSON, y nuestro response, que lo vamos a recibir en JSON también. No necesariamente tiene que ser en JSON, podemos utilizar XML, URL Encoded Data y Form Data, que esos son otros formatos que también podremos enviar del cliente al API. Aquí vemos cómo el backend REST API funciona, alimentando y proveyendo información a diferentes dispositivos. Entonces, con esto podemos determinar que podemos hacer una aplicación de escritorio, podemos también hacer una aplicación de teléfono, una aplicación de tablet, lo que querramos, entonces es muy versátil para nosotros utilizarlo. Otro término que quiero tocar y mencionar en esta sesión es el término CORS o control de acceso. Y este término es importante porque nos servirá para definir también la seguridad de nuestro sitio. Es un tipo de intercambio de recursos que permite que se envíen cabeceras adicionales HTTP y que se permita el acceso a los diferentes dispositivos que vamos a tener en nuestro REST API dependiendo del origen que estos vengan o dependiendo del dominio o el origen al que pertenezcan. Entonces, cuando tenemos un REST API es importante tener también seguridad y esto es lo que nos viene a proveer CORS. Entonces, cuando
un dispositivo o un agente crea una petición y está fuera de nuestro dominio y trata de acceder a nuestro API, es importante que nosotros controlemos que esta petición um, es aceptada y este debe ser configurado en el lado del servidor. Todos los browsers actualmente proveen la seguridad necesaria para que esto no pase. Entonces, un ejemplo, como menciona en la diapositiva, podemos ver el código JavaScript de un frontend de una aplicación es localizada en domain a.com y él quiere acceder a otro recurso API domain b.com y llama a data.json. Este sería un course porque está llamando a otro de un origen diferente, se están llamando los datos, está haciendo una petición, un request a un servidor que no está dentro de nuestro dominio. ¿Qué tipos de peticiones hay en CORS? Entonces, aquí podemos ver, número uno, las llamadas AJAX, como estábamos viendo, que se pueden realizar a un REST API. Segundo, puede ser fuentes web. Muchos sitios web actualmente utilizan fuentes custom y si estas fuentes no están configuradas o el servidor que sirve estas fuentes no utiliza CORS, vamos a tener problemas porque no vamos a poder desplegar esas fuentes. Además, las texturas WebGL, imágenes dibujadas en patrones, hojas de estilos y scripts, que esto es muy común que utilicemos un script que está localizado en un servidor que no da CORS y por tanto no podemos accederlo. En muchos casos, cuando uno quiere utilizar una librería que es paga, lo que hacen estas librerías es limitar que estos scripts solo puedan ser agregados en ciertos dominios. Para entender mejor, vamos a ver cómo funciona CORS en este diagrama. Veamos lo siguiente. Veamos cuál es el dominio que tiene el móvil. www.mywebsite.com. El usuario está interactuando con este botón dándole un clic. Por tanto, están llamando a este verbo get. Ahora, va a ser una llamada síncrona a api.website.com y la ruta va a ser users. Vemos que aquí ya está llamando a un REST API. En este caso no envía ninguna data porque está haciendo un GET request. Los GET requests tienen la particularidad que solamente van a llamar información y está utilizando el protocolo HTTP 1.1. El servidor va a tomar este request y va a retornar en una respuesta HTTP con un código 200, que significa OK. Es decir, que el request fue procesado y fue retornado con éxito. Retorna los encabezados de fecha, la longitud del contenido, el tipo de dato, application JSON, server y Apache. Y por último, deja lo que son los usuarios, que va a ser una respuesta JSON que trae el objeto y trae una propiedad llamada users con un array de datos que van a reflejarse en el dispositivo. ¿Es esta una llamada CORS? Es una llamada del mismo origen, no es una llamada CORS. Ahora, vamos a ver aquí. Aquí tenemos tres diferentes ejemplos. Igual estamos en mywebsite.com. Este es el same origin, que es el mismo origen, porque veamos, tiene la misma característica. Tiene el mismo dominio, lo que cambia es la ruta que está llamando. En el segundo caso, utiliza API, un subdominio, y en este caso ya no es del mismo origen. En este caso ya es una llamada cross origin. Y en el tercero, que es un URL completamente diferente, lo único que tiene igual es la parte final, eso también es un cross origin. Ahora veremos
Otro ejemplo de cross origin. En este caso, veamos el URL es anotherwebsite.com. Tenemos el botón de Get Users y vamos a hacer un request al servidor por medio del verbo get, por medio del protocolo HTTP. El server no nos va a retornar datos debido a que estamos llamando de otro dominio y el servidor no tiene configurado CORS. Entonces nos está dando este error. Y ese es un error muy común que yo como desarrollador he tenido en el pasado y que me ha costado en algunos casos algún tiempo entender, pero debemos quedar claros de que este tipo de error nos va a pasar cuando estamos llamando de un dominio diferente al que tiene el servidor y el servidor no ha aceptado este dominio para que haga request. Entonces no va a retornar ningún response. Veamos aquí. El original es https www.mywebsite.com. Este es el mismo origen, porque es exactamente lo mismo, lo que cambia es la ruta. En este caso es un dominio diferente, ya que todo el URL es diferente. En este es un cross origin porque el HTTP no es el mismo que utilizamos arriba. Utilizamos HTTPS y aquí utilizamos protocolo HTTP. Entonces, por tanto, este request se considerará de otro origen o cross origin. Sigamos. Aquí tenemos todo parecido. Tenemos el HTTPS y tenemos el dominio, pero el subdominio es diferente. Entonces es considerado cross origin. En este caso tenemos el mismo protocolo, el mismo sitio, pero utilizamos un puerto diferente que es el 8080. Entonces el servidor y el browser detectarán que esto es un cross origin. Volvamos ahora a examinar qué es Node.js, ya que hemos evaluado diferentes conceptos, claves para poder reconocer y entender mejor lo que es Node.js. Node.js entonces podemos decir es un entorno en tiempo de ejecución de JavaScript, backend, es multiplataforma, es de código abierto, se ejecuta en el motor V8, se ejecuta con JavaScript fuera de un navegador web. Además, Node.js representa un paradigma de JavaScript en todas partes, como hemos visto. En este curso vamos a aprender a utilizar Node.js para el desarrollo de aplicaciones web y vamos a utilizar un solo lenguaje de programación, que va a ser JavaScript. Vamos a utilizarlo en el lado del servidor y en el lado del cliente. ¿Cuáles son las características de Node.js? Es compatibilidad multiplataforma. Node.js es compatible con cualquier plataforma, ya sea Windows, Unix, Linux, Mac. Mayormente yo desarrollo en Mac y utilizo Node. Sin embargo, eso está disponible en todas las plataformas y en plataformas móviles también. Como hablamos anteriormente, la conveniencia de usar un solo lenguaje de codificación nos permite un desarrollo más rápido, nos permite crear nuestras aplicaciones más rápidamente, nos permite también pensar en un solo lenguaje cuando estamos programando. Creámoslo o no, eso es importante como desarrolladores, tener una sola unificación de lenguajes. El V8 Engine, que ya lo tocamos un poco, que fue originalmente desarrollado por Chrome y es el que se ha utilizado para convertir el lenguaje JavaScript al lenguaje máquina. Facilita la implementación y desarrollo de microservicios. Debido a que Node.js es un tipo de lenguaje que procesa datos rápidamente y utiliza algoritmos que no bloquean la ejecución de programas, es muy beneficioso para crear microservicios independientes y crear pequeños microservicios y también servicios backend. Es escalable, ya que Node.js da las ventajas de poder
tener solicitudes simultáneas y asíncronas y es muy bueno para manejar este tipo de llamadas. Entonces, esto es una de las ventajas, la escalabilidad que tiene Node.js. Además, como mencionaba anteriormente, tiene una comunidad muy activa. Todo lo que es JavaScript y es al ser de código abierto, hay muchas personas que brindan soporte. Ustedes mismos, si en algún momento desean, pueden crear un pull request para hacer algún cambio, ya sea de Node o del V8, si así lo gustan. Además, tiene un gran soporte de paquetes. Muchos otros lenguajes de programación también utilizan administrador de paquetes o package managers. En este caso utilizan NPM y es uno de los administración de paquetes más grandes que hay a nivel de código, a nivel de paquetes. Es un ecosistema muy grande y permite nos permite acceder a código o librerías de otros desarrolladores de manera fácil y a nosotros también, no solo adquirir, sino también nos permite que nosotros contribuyamos al ecosistema desarrollando nuestros paquetes. Además, al ser un, un tipo de stack que no necesita un sistema operativo en particular, nos da muchas oportunidades de hosting porque podemos alojar nuestro servidor en muchas plataformas, incluso en plataformas gratis o gratuitas donde nosotros podemos subir nuestro código y puede ser accesible en cuestión de minutos. Uh, en lo particular he utilizado mucho Heroku, he utilizado Netlify, he utilizado también AWS para subir mi código y funciona de lo mejor. Enfoquémonos ahora en NPM. NPM es la sangre de Node. ¿Por qué digo la sangre? Porque es lo que nos provee de paquetes, de librerías, de una forma fácil y rápida con solo una línea de comando. Y es una cantidad de librerías muy grande que existen. Me atrevería a decir que una de las librerías de paquetes más grandes que hay comparado con otros lenguajes. Eh, y podemos administrar módulos e incluso nosotros podemos crear nuestras propias librerías y compartirlas con la comunidad. NPM es open source, tiene su parte paga también, sin embargo, eh, hay muchos paquetes open source a los cuales colaborar y nos sirve para agregar dependencias a nuestros proyectos de Node, para realizar diferentes funcionalidades que no querramos construir. Hay funcionalidades de lo más complejo, como análisis de datos, minería de datos, hasta paquetes muy simples, eh, de lo más simple que podemos encontrar ahí. También, ¿cómo funciona? Funciona como un repositorio y es un lugar donde están todos los proyectos Node.js de código abierto y cualquiera de nosotros podríamos llegar y crear nuestro paquete. Yo he tenido la oportunidad de crear paquetes, compartirlos, algunos se han usado, otros no. Creé una librería que es para calcular currency, de colones a dólares, utilizando un web service. Entonces fue un proyecto interesante que yo decidí hacer en mi tiempo libre. Además, nos da una herramienta de línea de comandos. NPM viene cuando uno instala Node, NPM viene instalado también, entonces es algo que ya viene con Node por defecto. Y nos ayuda a interactuar con plataformas en línea, eh, y es una línea de comandos muy completa que nos ayuda a instalar, desinstalar, manejar versiones, dependencias, etcétera. Vamos a evaluar ahora un package.json. ¿Qué es un package.json? Cuando uno crea un proyecto Node, lo primero que nos va a crear va a ser un package.json. Inicialmente va a traer estas propiedades. Viene en formato JSON, aunque el nombre ya lo dice, pero trae esas propiedades. Trae el nombre, la versión que estamos trabajando, la descripción de qué es este paquete, el punto de entrada que va a ser el main,
donde va a entrar los scripts. Son muy útiles ya que esto nos permite formas de llamar diferentes comandos. Por ejemplo, aquí test lo que va a hacer es imprimir error, no test specified, y va a salir. Pero aquí podemos definir muchos otros y aquí es donde se utiliza como para hacer el deploy de las aplicaciones, etcétera. Las palabras claves, esto es más que todo donde definimos um, palabras que queremos relacionar con nuestro paquete. Esto nos sirve también cuando nosotros lo publicamos en NPM para, eh, para que al buscar a alguien nos encuentre mejor. El autor va a ser nuestro nombre y las diferentes tipos de licencia. Está MIT, ISC, ISCC, y esas las podemos buscar para entender qué significa cada uno. Y como mencionamos, NPM, su capacidad principal es poder administrar dependencias. Por tanto, en este proyecto, en este archivo es donde se guarda toda esa información, donde se guarda todas las dependencias regulares, donde se guardan las dependencias que vamos a utilizar como desarrolladores, que son dev dependencies, peer dependencies, optional dependencies, and bundle dependencies. Las dependencias son aquellas que vamos a utilizar o que son las normales que vamos a utilizar en el proyecto y que siempre que vayamos a hacer un deploy de esta aplicación, esas dependencias deben instalarse. Las dev dependencies son aquellas dependencias que vamos a utilizar únicamente para generar mi ambiente de desarrollo y programar eh, en mi ambiente de desarrollo. Es decir, estas no van a ser necesarias cuando mi aplicación sea importada o deployada a un sitio web o a un hosting. No van a ser, sí van a ser instaladas, mas sin embargo no van a ser, no son requeridas. Optional dependencies son unas dependencias que no son requeridas de ser instaladas. O sea, si hay algún problema con esa dependencia, por ejemplo, algo común es como que una dependencia fue deprecada o deprecated, no va a fallar. El sistema va a continuar. Cuando corremos npm install va a instalarlo sin quejarse, sin dar ningún error. Bundle dependencies son aquellas que se utilizan y que esperan un nombre, una serie de nombres de paquetes y que se van a incluir en el proyecto. Peer dependencies son las dependencias entre pares, son útiles para especificar módulos de los que se depende su proyecto. De esta manera, NPM emitirá una advertencia cuando falten algunas dependencias entre pares. Esto básicamente es como cuando hay dependencias requeridas dentro de un paquete. Al nosotros instalar un paquete NPM, él va a tener ciertas dependencias que deben ser instalados cuando este paquete se instala. Ahora, vamos a hablar de Express.js, que es una dependencia que vamos a estar utilizando en este curso, y es una librería como tal. Entonces, Express viene siendo una infraestructura de aplicaciones web, ya lo tocamos brevemente anteriormente, y es una instalación mínima, flexible, y nos proporciona un conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles. Con esto vamos a crear el servidor web. Hay muchos métodos y muchas utilidades que provee Express, además de middlewares, que pone a disposición la creación de una API sólida, es rápida y sencilla. Además, Express proporciona una delgada capa de características de aplicaciones web básicas eh, que no ocultan las características de Node que tanto ama y conoce. Eso quiere decir que esta va a ser la librería que vamos a instalar para manejar todos nuestros requests, para crear nuestro REST API, para crear nuestras rutas y para manejar los verbos que nuestra aplicación cliente nos va a enviar. Ahora, como ejercicio vamos a realizar lo siguiente. Número uno, vamos a realizar la instalación de Node.js en la computadora. Vamos a crear la aplicación Node.js utilizando la línea de comando npm. Esto lo van a investigar y lo van a crear. Luego vamos a instalar la dependencia Express. Y por último, utilizando Express, vamos a crear un servidor web con Express en el puerto 3000
que retorne un JSON con este formato cuando ingresemos a la raíz de este puerto. Esta sería la sesión para hoy. Les agradezco a todos la atención. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, háganmelo llegar. Estoy más que anuente a ayudarlos. Y también les sugiero que si tienen una pregunta, recurran a la base de datos o a la comunidad online, ya que hay mucha información sobre este tema, hay muchos recursos educativos y también para que nos vayamos adaptando a, a lo que es la vida diaria como desarrollador. Tenemos que buscar información en online, tenemos que buscar información por nosotros mismos. Así que de nuevo gracias y que estén bien.